Muy buenos días, Dios les bendiga a todos los que van a estar escuchando esta videograbación. Mi nombre es Jonás Martínez Gallardo. Yo milito en la congregación, en la iglesia Restauración y Vida Nueva para Ti. Y bueno, pues para mí es una gran bendición poderles compartir en esta hermosa mañana un tema muy importante sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Esto es especialmente para los jóvenes cristianos y no cristianos. El tema se llama ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Ese es el tema, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Conocer a Dios es una gran bendición, pero verlo obrar en cada una de nuestras áreas depende o dependerá muchas veces de las decisiones que tomemos en las diferentes situaciones. Tenemos la gran ventaja de contar con la dirección del Todopoderoso, quien está con nosotros para mostrarnos el camino que tú y yo debemos de andar. Dios no se equivoca, nos podemos equivocar nosotros, pero Dios nunca se equivoca. Él sabe mejor que nosotros qué nos conviene y está dispuesto a darnos lo mejor. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor? Dice aborrecer el mal. Sabemos que Dios es un Dios santo, un Dios puro, que aborrece el pecado, que aborrece la maldad, la injusticia. Y así vosotros, sus hijos, debemos de aborrecer el pecado, de aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama, ¿verdad? Ese es el temor. Temor también significa reverenciar, admirar, ¿verdad? Admirar a Dios, darle esa admiración. Admiramos a Dios por su grandeza, por su poder, por todas las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Lo admiramos. Le damos la reverencia, le damos la gloria, le damos la honra. Pero ya vimos que también el temor es aborrecer lo que Él aborrece. ¿Y qué es lo que aborrece Dios? El pecado. Entonces nosotros, repito, tenemos que aborrecer el pecado. Eso es lo que significa el temor. Bien, las decisiones equivocadas. Vamos a hablar de las decisiones equivocadas que todos sin excepción hemos tomado. Son productos de hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios ni escuchar su consejo. Esto suele suceder porque no sabemos que Él se interesa en las cosas pequeñas, ¿verdad? Creemos que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, no tiene la respuesta a nuestras necesidades, o simplemente no nos hemos detenido a ver qué piensa Dios de nuestras decisiones. Quizás, ¿verdad?, nunca te has detenido a pensar o a meditar qué piensa Dios de la decisión que yo voy a tomar o que tú vas a tomar, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 16:1, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay personas que se levantan por las mañanas, ¿verdad?, para ir a trabajar o jóvenes para ir a la escuela, pero ni siquiera se encomiendan a Dios, ¿verdad? Y eso es soberbia, ¿verdad? No tomar en cuenta a Dios, ¿verdad?, para lo que vayamos a hacer, ¿verdad?, durante el día. Entonces, si queremos que nos vaya bien durante el día, ¿verdad?, tenemos que encomendarnos a Dios. Señor, en tus manos me encomiendo, ve conmigo que voy a salir, guárdame en el trabajo, Señor, que yo pueda salir bien en el examen hoy en la escuela, Señor, que yo pueda pasar, ¿verdad?, ese examen con buenas calificaciones, Señor, abre mi entendimiento o dame sabiduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si vosotros tomamos en cuenta a Dios en ese punto, ¿verdad?, déjame decirte que vamos a tener éxito durante todo el día. Beneficios de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de hacer la voluntad? Pero antes de hablarles sobre los beneficios de hacer la voluntad de Dios, yo quiero leerles Proverbios 15:22. En la Biblia está Proverbios 15:22. Vamos a Proverbios 15:22. Proverbios 15, su versículo 22 dice: los pensamientos son frustrados
donde no hay consejo. Oye, dice que los pensamientos del hombre son frustrados cuando no hay ¿qué? Consejeros. Cuando no hay consejeros. Repito, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Es muy importante escuchar consejo. Escuchar consejo. Proverbios 24:6 dice también. Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Dónde está la victoria? En la multitud de consejeros. Muchas veces nos creemos sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? Creemos que lo sabemos todo y que no necesitamos el consejo de los demás o el consejo de vuestro padre, de vuestra madre, ¿verdad? Y nos creemos sabios en nuestra propia opinión, pero siempre es necesario, ¿verdad? Escuchar consejo. Y cuanto más de la palabra de Dios, cuando nosotros abrimos la Biblia, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, ese consejo muy importante. Y cuanto más el de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a ver los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Si queremos obrar con sabiduría y tener un buen futuro, dejemos de actuar a la ligera. ¿Qué debemos de hacer? Dejar de actuar a la ligera, Pues es así como tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Por eso debemos acudir a Dios y buscar su dirección. Él nunca se equivoca y escoge lo bueno para nosotros. ¿Qué escoge Dios para nosotros? Lo bueno, lo mejor. Y dice, y sigue diciendo, nos ama y sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos lo que hemos soñado, la felicidad que tanto anhelamos. Los pensamientos de Dios, dice, que son de bien y no de mal, para darnos, dice, lo que hemos soñado. Dios quiere darte eso que tú has soñado, eso que tanto anhelas, ¿verdad? La felicidad que tanto anhelas o la felicidad que tanto anhelamos es lo que el Señor quiere darte. Jeremías lo describe de la siguiente manera. Dice en Jeremías 29:11 en la Biblia al día. Dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dice. Pues conozco los planes, dice, que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien. Fíjate, el Señor tiene planes y son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Creerle a Dios y confiar en Él es lo mejor que podemos hacer para asegurar nuestro futuro. Dios es como ese piloto que ve desde arriba las cosas que nos convienen y las que nos traerán problemas. Buscar su consejo y obedecerle es actuar con sabiduría. Debemos de actuar con sabiduría, escuchando su consejo a través de la palabra de Dios y obedeciéndole. La obediencia es mejor que los muchos sacrificios, la obediencia. Y sigue diciendo, Romanos 12:12 dice, no os conforméis a este siglo, o no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando de un cambio de pensar, de un cambio de vivir, de un cambio. Hubo un hombre, ¿verdad?, que dijo, voy a cambiar el mundo. Pero Albert Einstein dijo que para cambiar el mundo primeramente tenemos que cambiar nosotros, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Entonces, estos versículos expresan tres verdades acerca de la voluntad de Dios. Una que es buena, agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La palabra buena viene del griego ágatos, que significa algo que siendo bueno en su carácter es beneficioso en sus efectos. Es buena porque viene de un Dios cuya esencia es la bondad. Tenemos un Dios bondadoso y el objetivo de Dios es darnos lo mejor para que disfrutemos de una vida plena.
¿verdad? De una vida plena que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Agradable significa que es satisfactoria para nosotros en todos los aspectos. Dios sabe qué nos gusta y de acuerdo a esto nos escogerá lo mejor. No debemos temer confiar en Dios, pues Él conoce más que nosotros mismos y nos dará lo mejor, lo excelente. ¿Qué nos dará Dios? Lo mejor, lo excelente. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si ustedes siendo malos, saber dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre, ¿verdad?, nos dará lo mejor, lo excelente, nos dará su Espíritu, dice, nos dará el Espíritu Santo. Algunas personas temen someter a Dios su área sentimental. Piensan que Dios les dará lo opuesto a sus deseos. Creen que Él ignora sus necesidades. Por ejemplo, existen hombres o jóvenes a quienes no les gustan las mujeres habladoras y piensan que el Señor les va a dar una cotorra. Y mujeres a quienes no les atraen los hombres fríos en su trato y están seguras que Dios les dará uno que nunca exprese sus sentimientos. Hace rato vimos, ¿verdad?, que Dios tiene lo mejor, lo excelente. Dios te va a dar una mejor esposa. Dios te va a dar un buen esposo, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo debajo del sol, como lo dice Eclesiastés 3. No debemos de desesperarnos. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero primero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y ya lo demás pues vendrá por añadidura, como lo acabo de decir hace un momento. La palabra perfecta viene del griego telión, que significa capacitándonos para realizar el verdadero fin o propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, como dice un comentario, hay un comentario que es la experiencia de plenitud, estar completos. Con esto podemos entender que haciendo la voluntad de Dios desarrollaremos nuestro máximo potencial y tendremos una realización plena, ¿verdad? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Bueno, hacer la voluntad de Dios trae buenos beneficios, pero el no hacer la voluntad de Dios trae malos beneficios. La Biblia dice que lo que tú siembres, eso vas a cosechar, ¿verdad? Si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción, pero si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar, ¿verdad? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Para entender la perfecta voluntad de Dios, es necesario llevar a cabo varios pasos que confirmarán su propósito en nuestra vida. Morir a mi propia voluntad para hacer lo que Dios diga. Debemos de morir a nuestra propia voluntad, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Morir a mi propia voluntad, ¿verdad?, para hacer lo que Dios diga. El Señor nos dotó de voluntad, es decir, de la capacidad de decidir. Cuando andábamos sin Cristo tomábamos decisiones ignorando su opinión. Ahora es necesario morir a mis sentimientos, a mi parecer, a mi vieja manera de hacer las cosas, para someterme a su voluntad, ¿verdad? Solo aquellos que se someten a la voluntad de Dios verán la gloria de Dios, verán las bendiciones. Dios abrirá puertas. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, las puertas se van a cerrar, no vamos a ver bendiciones, ¿verdad? Todo está en el hacer la voluntad de Dios. Como dicen por ahí muchos, vivir conforme a la palabra de Dios. Este paso debemos estar dispuestos a obedecerlo. En este paso debemos estar dispuestos a obedecerlo sin crear ningún tipo de presión en la oración. La oración es hablar con Dios para convencerlo que mi parecer es correcto. No podemos orar diciendo: Señor, haz tu voluntad, pero por favor que tu voluntad coincida con la mía. En el área sentimental, por ejemplo, yo siempre he creído en lo personal, ¿verdad?, que se debe de orar por la persona dando las características que deseamos. Por ejemplo, que sea dulce, tierno, amoroso, detallista, expresivo, etc. Pero debemos mantener una posición neutral. No podemos orar con nombre propio por determinada persona. Algunos invierten mal su tiempo, pues Dios no cede a nuestros caprichos por más que le insistamos. Bueno, hay un testimonio, ¿verdad?,
que yo quiero compartir y yo lo escribí, ¿verdad? Sobre una mujer que antes de casarse, dice, me enteré que una mujer de la iglesia llevaba un año orando por mi esposo para que se casara con ella. Estaba convencida que por su insistencia Dios iba a poner fin a nuestra relación y le iba a dar a César, dice, como su esposo. No le funcionó, nosotros nos casamos y ella desilusionada se fue a otro lugar. Esta mujer estaba orando, ¿verdad?, para que César se casara con ella. Pero Dios no escuchó esa oración, o Dios no escucha ese tipo de oración, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, no va a ceder a nuestros caprichos. Debemos de orar, pero sin crear ningún tipo de presión, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero hay que consultar a Dios, a ver qué es lo que opina Dios, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer, qué es lo que opina Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no se equivoca. Actuaremos sabiamente si en lugar de aferrarnos a lo que queremos, renunciamos y esperamos en Dios. Hay que esperar en Dios. Dice un salmo, pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió. Él sabe que nos conviene. El Señor dice en Isaías 55 y su versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos, joven, morir a hacer las cosas a nuestra manera para someternos a la voluntad de Dios. Él nos dará lo más conveniente, aunque esto no sea necesariamente lo que en principio queremos, ¿verdad? Debemos confiar. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de confiar en Él, debemos de confiar en su voluntad y comprender que sus decisiones son mejores que las nuestras. Él no se equivoca y siempre tendrá lo excelente para nuestras vidas. Siempre tendrá lo excelente para nuestras vidas. No hay que desesperarnos. Hay que tener paciencia, hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Hay que esperar el momento de Dios. Los tiempos de Dios, joven, son perfectos, ¿verdad? Y hay que esperar los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque son perfectos. Y cuando llegue ese tiempo, el momento adecuado, el momento justo, déjame decirte que te alegrarás, estarás contento porque sabrás que has esperado por mucho tiempo, y cuando llegue ese tiempo tú me contarás, será algo hermoso, será algo maravilloso, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Repito, los tiempos de Dios son perfectos. Buscar el consejo de Dios a través de su palabra. El Salmo 119, su versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia tiene la respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades, ya sean en lo económico, lo sentimental, el estudio, la familia, etc. Debemos de acudir a la palabra de Dios para buscar qué dice respecto a nuestra petición. Si lo que pedimos está conforme a la voluntad de Dios, ella lo confirmará. Si no sabe cómo conocer la dirección de Dios, pídale sabiduría y Él se la dará abundantemente y sin reproche, como lo dice Santiago 1:5. Bueno, yo en lo personal busqué textos bíblicos de acuerdo a su necesidad, joven. Dios se encargará de hablar, ¿a dónde? A su corazón, pues la palabra tiene la cualidad que llegará a lo más íntimo del hombre, discerniendo los pensamientos y las intenciones, dice, del corazón. Hebreos 4:12. Bien, el Salmo 127, su versículo 1-2 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Es muy importante que hagas a Dios parte de tus planes, de tus decisiones.
que involucres a Dios en tu matrimonio, en tus estudios, en tu trabajo, ¿verdad? Es muy importante que tú involucres a Dios, ¿verdad? Y Dios va a obrar siempre en medio de las situaciones, ¿verdad? Dios va a obrar en toda situación, ¿verdad? Dios siempre va a estar contigo para ayudarte, para mostrarte el camino, ¿verdad? Entonces debemos de involucrar a Dios, ¿verdad? En nuestros planes. Bien. Entonces yo entendí, ¿verdad? Que la única forma de tener éxito es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Y es así como tendremos éxito. Todos los hombres de Dios, como David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Que hizo la voluntad de Dios. Bueno, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, otro ejemplo, que hizo la voluntad de Dios. Y así nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Dios pone el deseo de hacer su voluntad, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice Filipenses 2:13, ¿verdad? Todo es por su buena voluntad. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno de los aspectos que confirmarán si estamos moviéndonos conforme al propósito de Dios es que Él inclinará nuestro corazón a su deseo, porque nos ama, como dice la palabra, lo hace por su buena voluntad. Cuando Dios pone un sentir, es fundamental, ¿verdad? Es fundamental someter nuestros deseos a la prueba del tiempo. Si proviene de Satanás o de la carne, se esfumarán. Pero si son de Dios, permanecerán, entendiendo que el deseo de Dios es aquel que está conforme a la palabra. Así lo confirma el Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios pone paz en el corazón para confirmar su voluntad. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las señales más confiables para conocer la voluntad de Dios es la paz en el corazón. Es una paz interna con respecto a la decisión que vamos a tomar, que sobrepasa ¿qué? Nuestro entendimiento. Esta paz la pone Dios y no el hombre. Él quita toda duda e incertidumbre y trae plena confianza y seguridad, ¿verdad? Él quita toda duda, toda incertidumbre, y pone toda confianza, toda seguridad. Debemos de tener esa confianza en nuestro Dios, esa seguridad de que Dios está con nosotros, y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Debemos de tener esa seguridad. Esta confianza no se puede basar en buenos razonamientos, jóvenes, hermanos. Podemos mostrar una aparente seguridad, pero no callar esa voz interna que nos dice, no lo hagas, así no es. Esa es la voz de Dios diciéndonos como lo que pensamos no es su voluntad. En este caso, lo más recomendable es buscar en oración al Señor y contarle sinceramente las cosas más secretas, pidiéndole que si no es su voluntad, trastorne todos los planes, pero si es, afirme nuestros pensamientos. Hay quienes oran una y otra vez por una relación sentimental con una persona inconversa para que Dios haga su voluntad. Sin embargo, cuando Dios les habla, ¿dónde? Al corazón, y en lo más íntimo de su ser les asalta la duda, el temor y la paz respecto a su futuro con esa persona se va. Aún sabiendo que Dios no está de acuerdo con esa relación, no obedecen, siempre tienen una excusa, una justificación, un después, una última oportunidad. Pero cuando el tiempo establecido como la última oportunidad se cumple, aplazan nuevamente la decisión sin darse cuenta que están desperdiciando su vida en una relación que no va a dar fruto. A veces es terco o terca, y cuando reconocen el error es demasiado tarde y duele mucho, hay mucho dolor. El rey Salomón lo expresa así. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
este y no otro será el resultado de buscar a Dios. El Espíritu Santo obrará llegando a lo más profundo de su corazón y pondrá un sentir interior de confirmación o de negación, una convicción profunda de su perfecta voluntad, una sensación de paz que sobrepasa su entendimiento. Las circunstancias se ponen a nuestro favor. ¿Cómo y cuándo? Cuando nos movemos como Dios quiere, veremos las circunstancias a nuestro favor. Si no, estas se presentarán adversas y difíciles. Bueno, pues la Biblia nos narra, ¿verdad?, un caso específico de moverse en contra de la voluntad de Dios. El de Balaam. Él quería ir y maldecir al pueblo de Israel. Consultó a Dios, dice, y él le respondió, porque todo aquel que consulta a Dios, Dios le responde, ¿verdad? Entonces él le respondió y le dijo: no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque bendito es. Esto lo dice Número 22:12. Sin embargo, la avaricia de Balaam pudo más que la obediencia y terminó yendo a ese lugar para desatar maldición. Dios se opuso, dice, de tal manera que usó una mula para hacerlo entrar en razón. Esta se resistió a andar y hasta le habló. Luego Dios cambió 3 veces su maldición en bendición. Definitivamente necesitamos reconocer cuando Dios no está en el asunto, analizando cada situación en la circunstancia. Si vemos que siempre pasa algo y las cosas no se dan, lo más sabio no es pelear contra la corriente, sino renunciar a ese propósito y esperar en Dios, pues Él sin duda tendrá algo mejor. Estoy convencido que si siguen estos 5 pasos, asegurarán su futuro, pues tendrán la dirección del ser más sabio del universo, que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo sabe y desea lo mejor para su vida en todos los aspectos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Muy bien, entonces necesitamos renunciar, ¿verdad?, a las cosas que nos gustan, ¿verdad? Si queremos agradar verdaderamente a Dios, debemos de renunciar a las cosas que nos gustan, ¿verdad? Solamente así, ¿verdad?, podremos, ¿verdad?, agradar a Dios. Y Dios se agrada de esas personas, ¿verdad?, que hacen su voluntad, que están dispuestos a hacer lo que Dios diga. Dejemos el yo pienso, el yo digo, no dejemos todo eso a un lado, ¿verdad? Y sometámonos a la palabra de Dios, haciendo lo que dice la palabra de Dios. No seamos religiosos, que nada más vayamos a la iglesia por ir a la iglesia, ¿verdad?, o ir a ocupar una silla, sentarnos, ¿verdad? No, debemos de involucrarnos en la obra de Dios y servirle con todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está diciendo. Y nosotros debemos de creerle a la palabra de Dios, porque somos cristianos que estamos conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que dice el hombre, sino a lo que dice Dios y su palabra. Entonces, si queremos, ¿verdad?, ver la gloria de Dios, ver las bendiciones de Dios a nuestras vidas, dejemos de actuar a la ligera, ¿verdad?, y vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay personas que no les gusta someterse, hay personas que solamente les gusta ir a perder el tiempo a la iglesia, ¿verdad?, que ni alaban a Dios, que solamente van a criticar, ¿verdad? No van verdaderamente con ese corazón dispuesto a adorar a Dios o a bendecir el nombre de Dios, ¿verdad?, sino que solamente pues van a pasar el tiempo. Pero nosotros no, nosotros debemos de enfocarnos al 100%, ¿verdad?, en servir a Dios y darle lo mejor a Dios, darle lo excelente, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, siempre, porque Dios es un Dios que nos da lo mejor y nosotros pues no nos vamos a comparar, ¿verdad?, pues a las cosas que Dios nos da, no a las bendiciones que Dios nos da, pero sí, si nos esforzamos y somos valientes, ¿verdad?, y nos esforzamos por darle lo mejor a Dios, pues yo creo que pues eso es algo muy hermoso, no es algo muy precioso. Dios se siente, ¿verdad?, honrado cuando un hijo, ¿verdad?, le da la gloria y lo hace con todo su corazón. Y para finalizar este tema o esta predicación, bueno, pues yo te doy un consejo, ¿verdad?, que pongas los ojos en Jesús, en el blanco perfecto. No pongas la mirada en el hombre, siempre con la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre falla, pero Dios nunca va a fallar.
Bueno, Dios te bendiga, espero este tema haya sido de bendición para tu vida, para mí lo ha sido, y bueno, pues esto ha sido para la gloria y la honra de Dios.